Un cordial saludo para todos. Bueno, vamos a dar continuidad a este diplomado que hemos venido desarrollando sobre educación socioemocional en base a lo que es la Ley 2503 del 2025, que establece la creación e implementación de la Cátedra de Educación Emocional en todas las instituciones educativas de Colombia, desde la educación preescolar, básica y media, en instituciones tanto públicas como privadas. Hemos venido desarrollando esta temática ya durante 3 semanas y cada semana hemos venido agregando nuevos componentes, entendiendo un poco más en qué consiste esta ley, qué es lo que está solicitando como tal que se enseñe en en las instituciones educativas. Y para esta ocasión vamos a hablar entonces, vamos a ir como desgranando en detalle cuáles son esos pilares de la educación socioemocional, qué es lo que nos está solicitando el Ministerio de Educación a nivel educativo que se puede enseñar en las instituciones, y también pues cuál es como la importancia, por qué es tan relevante enseñar esto en las instituciones. Quiero pues también disculparme por no activar mi cámara. Tuve una falla a nivel de la cámara y pues se me dañó. Por tal razón, pues no puedo como tal conectarme para que se pueda ver mi cara. Que precisamente hoy que vamos a hablar de este tema de las habilidades sociales y de los pilares que marcan la ley 2503 de la Cátedra Emocional, pues vamos a ir entendiendo un poco mejor esto. Y quiero ir ahondando en el tema entonces de esa manera, retomando conceptos claves que hemos mencionado acerca de educación socioemocional, los pilares en los cuales hemos como basado, fundamentado, qué es lo que se está solicitando que se enseñe. Entonces, se habla aquí de 5 pilares que son el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, habilidades sociales, resolución de conflictos, que como decía en la clase pasada, son conductas que se aprenden, conductas que son por lo tanto modeladas y que deben ser enseñadas. Vamos a partir de allí entonces, desde este concepto, de lo que nos está como tal indicando, digamos, cada una de estos pilares de la educación emocional. Entonces, voy a comenzar definiendo lo que son las habilidades sociales que están allí y que engloban los otros aspectos como la regulación, como la autonomía, como la empatía, como la resolución de conflictos. Decimos entonces que las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos que nos permiten interactuar de manera efectiva con los demás, que son esenciales para la convivencia, el desarrollo y la salud mental. A medida que avancemos en la clase, pues vamos a entender que tiene que ver eso con la convivencia, con el desarrollo personal, pero también con la salud mental. Entonces, algunos conceptos teóricos que quiero dejar aquí como base, que sustentan cada uno de estos aspectos de la educación emocional, que está muy ligado a todo lo que es la conducta, porque las emociones, en cierta manera, son una respuesta física que se ve reflejada en los comportamientos que se expresan a diario. Tenemos fundamentos teóricos como los postulados de Bandura y de Skinner, que son
a nivel, digamos, de conductismo, a nivel de conducta aprendida y también a través de conducta social. Ellos lo que nos dicen es que el aprendizaje o que se aprende por imitación, se aprende por modelado social y, por ejemplo, Skinner nos dice que los refuerzos de la conducta pueden hacer que una buena conducta se mantenga. Ahí aumenta la probabilidad de que una conducta se repita cuando una conducta es positiva, pero también un reforzador negativo puede también llevar a que esa conducta también se repita. Entonces, desde ese enfoque conductual, hablamos de modelamiento, de imitación y de refuerzo. Hablamos de que el ambiente influye en la adquisición y el mantenimiento de las conductas y hablamos también de que ese aprendizaje como tal lo observamos y lo reproducimos a nivel social, es decir, no solamente ya a nivel de casa y el núcleo sistémico primario, sino a nivel social, como decir la ley de grupo, la ley de la masa, de los que están afuera, que llegan también a generar y a moldear conductas. Está el enfoque cognitivo social, que nos habla de la interpretación que hacemos de las situaciones que influyen en la conducta social. Es decir, yo observo las conductas a nivel social y tengo un componente cognitivo que me lleva a observarlas, interpretarlas y de acuerdo a ese enfoque cognitivo yo respondo a esa interacción social. Pero también nos habla y que allí en ese enfoque cognitivo pues se integran procesos como la atención, la interpretación social que yo hago, la toma de decisiones y la autorregulación emocional. Luego entonces encontramos el enfoque emocional que tenemos como base teórica allí digamos, el postulador de lo que es la teoría de la inteligencia emocional, como es Goleman, que él sostiene entonces que las emociones son la base para relacionarse de manera eficaz. Es decir, la manera en la que nosotros manejamos nuestras emociones van a ir determinando nuestra conducta y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Allí también en esos pilares de la inteligencia emocional propuestos por Goleman, encontramos lo que es la empatía, que es esa capacidad de poderme colocar en el lugar del otro, entendiendo su situación, sus circunstancias, comprendiendo su proceso y desde esa capacidad de ponerme en el lugar del otro, cómo yo logro tener una mejor relación con aquella persona, a pesar de que pueda yo no estar viviendo la situación, pero si logro por un momento dimensionar qué puede estar sintiendo la otra persona, me va a llevar a tener una mejor relación con ella. Aquí también hablamos de la regulación emocional, de la conciencia social que actúan como pilares en lo que tiene que ver con la conducta. A medida que avanzamos en la clase lo vamos a ir entendiendo un poco más. Están entonces los componentes de las habilidades sociales. Esos componentes, como ya lo decía, hay un componente cognitivo, que es cómo yo interpreto el contexto social. Es decir, cuando yo veo a dos personas en la calle que están, por ejemplo, en medio de un conflicto, una pelea, ¿qué interpreto yo de ello, de esa situación? ¿Cómo la veo? Lo veo como voy a entrar a intervenir para ayudar a resolver el conflicto o voy a entrar, voy a intervenir y el conflicto se va a hacer más grande. ¿Cómo lo interpreto yo a nivel social? Identificación de intenciones ajenas, que también es muchas veces en la comunicación que tenemos, que es una comunicación basada más en suposiciones y basada más en incluso en lo que proyectamos en otros. Hacemos una mala lectura de las intenciones ajenas
en ocasiones, y en otras ocasiones, pues tampoco hay la habilidad para identificar las intenciones que la otra persona puede tener. En ambos casos, puede ser que haya una dificultad para desarrollarse o para em, interactuar de manera positiva. La anticipación de la consecuencia, que es cuando yo observo que hay una conducta en alguien que se repite, entonces como yo observo cuáles son los antecedentes que presentan esa conducta en esa persona y cómo yo me anticipo a la consecuencia. Ejemplo, yo ya sé que a mi jefe le molesta que yo llegue tarde. ¿Cuál sería la anticipación de la conducta o de la consecuencia de ese suceso de llegar tarde? Ah, bueno, pues organizar mi horario de manera que yo pueda llegar antes. Eso sería anticiparme a una consecuencia de algo que se puede presentar, una conducta que me puede traer, por ejemplo, dificultades a nivel que me llamen la atención o incluso en algunos casos puede ser ocasión de despido cuando ya es una conducta muy frecuente, repetitiva y por la cual me han llamado la atención muchas veces, por dar un ejemplo. Pero también ese componente cognitivo tiene que ver con el juicio y la toma de decisiones que yo hago a la hora de decidir algo. Es decir, ¿qué criterio tengo? ¿En qué me baso para tomar una decisión? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Cuáles son como tal mis referentes para tomar una decisión? ¿Lo hago basado en lo que alguien me dijo? ¿Lo hago basado en escuchar las partes? ¿Lo hago basado en observar las razones, la lógica, hacer digamos, sopesar entre la lógica y la emoción para que haya un equilibrio? Allí también entonces ese componente cognitivo que se pone en marcha a la hora de tener que analizar, reflexionar, planificar, organizar una decisión que tengo que tomar, una acción que tengo que llevar a cabo. Está el componente emocional, que es la identificación de esas emociones propias. Cuando yo puedo identificar, por ejemplo, que estoy enojado, que estoy molesto, y decir, estoy molesto en este momento y necesito, por favor, un poco de espacio. Eso es identificar emociones. Luego está la evaluación del entorno, que también es un componente emocional donde yo puedo leer en los demás o interpretar en los demás sus emociones y de acuerdo a esa evaluación que yo hago de las emociones de mi entorno, pues yo procedo a actuar. Ejemplo, llego a una reunión y observo que todos están en silencio, todos están callados. De pronto hay una persona llorando, una persona allí al lado en el contexto y el ambiente es de que algo pasa y si yo veo a alguien que está llorando, la interpretación o evaluación del contexto es, yo no voy a entrar hablando en un tono de risa, ni de broma, ni de chiste, ni de pronto alzando la voz de manera brusca, porque debo entrar a leer el ambiente para darme cuenta, primero, qué es lo que está sucediendo en el entorno y de esa manera actuar acorde a ese entorno. Allí también en ese componente emocional está la regulación emocional, que lo que se entiende por regulación emocional es sinónimo también de contención emocional. Es por decir, si yo tengo un vaso de bebida, de un líquido, y yo le estoy vertiendo más, pero me doy cuenta que el vaso está a punto de derramarse. ¿Qué es lo ideal que yo podría hacer? Detener la jarra y no seguir vertiendo el agua en el vaso porque el agua se va a desbordar sobre el vaso. Por tal razón se va a causar un accidente, se va a regar el líquido. Entonces, la regulación emocional es algo similar. Las emociones están en nosotros y en algún momento podemos estar en una situación donde sentimos que las emociones se nos desbordan, se nos salen de control. Entonces es como yo tengo esa capacidad para decir,
Necesito hacerme una pausa para estabilizarme, para tranquilizarme, para calmarme y no ir a hacer algo de manera imprudente, impulsiva, algo que no deba hacer, porque esa regulación tiene que ver con eso, con el contener lo que necesito contener para que no se desborde más allá de lo que deba. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en los niños, que decimos es que requiere contención emocional, estamos diciendo que el niño está en un ataque de enojo o de llanto o de frustración y cómo el adulto lo que hace es contenerlo. ¿Cómo lo contenemos? Bueno, esa es otra, eso es clave para otra clase también, ¿no? Lo que es cómo le hacemos contención emocional a alguien cuando la persona está desbordada. Si somos como el ejemplo que decía anteriormente, si yo entro para ayudar a calmar la crisis, la situación, o si yo entro para hacer que la situación se desborde más. Y si, por ejemplo, hay un niño que está en un momento de llanto, o de enojo, o de frustración, y yo, en vez de regularlo, lo grito, o lo golpeo, o tengo otro tipo de conductas hacia él, eso no lo va a ayudar a regularse, eso por el contrario lo va a ayudar a desbordarse mucho más. Entonces, a nivel, digamos, de este componente emocional, lo que el componente social nos está diciendo, perdón, emocional, nos está diciendo aquí en el tema de la cátedra en los colegios, es eso. El docente debe aprender técnicas de regulación emocional para saber cómo intervenir al niño cuando está en momento de una crisis, de una dificultad, cómo va a ser, cómo lo va a manejar. Y ese componente emocional, pues también nos lleva nuevamente a lo que es la empatía, que es la capacidad de colocarme en el lugar del otro, entender sus razones, por un momento pararme del otro lado para observar. Luego tenemos el componente conductual, que ese componente conductual no es ajeno a los otros componentes, es decir, todos funcionan a la par, están unidos unos con el otro, porque la emoción tiene un componente cognitivo, pero también tiene un componente fisiológico. El componente cognitivo es, en la emoción, es cuando yo pienso que puede pasar si yo hago determinada cosa, cuando experimento una emoción, por ejemplo, tengo ganas de llorar. El componente emocional físico me puede llevar a la acción de llorar, que el mismo cuerpo produce, digamos, las lágrimas como una expresión de esa emoción. Pero está el otro componente cognitivo que es, pero yo puedo llorar aquí. ¿Será que si yo lloro en este momento, qué pasa? ¿Me están viendo? ¿Qué irán a pensar si yo estoy llorando? Entonces, por eso la emoción tiene un componente cognitivo y a su vez tiene un componente también conductual, que es entonces cómo me comporto cuando ese engranaje, tanto cognitivo como físico de la emoción, se integran, cómo respondo. Pero en digamos, en este componente conductual, pues ahí vemos también que hay comunicación verbal, el tono de la voz, el contenido, es decir, lo que digo, la claridad, como lo expreso, la asertividad con la que lo expreso, ¿sí? La comunicación no verbal, que es esa que no se expresa con palabras, sino que se hace con el contacto visual, que muchas veces se dice más con los ojos que con la boca, se dice más con los ojos que con lo que expresamos con palabras, ¿sí? La postura corporal, que hace parte de ese lenguaje no verbal, que también transmite un mensaje, la distancia o proxémica, como se conoce a nivel de comunicación, que yo presento o que yo muestro en la interacción con otra persona, si cuando yo hablo con alguien lo hago con una distancia apropiada, o soy de esos que hablo sobre la otra persona, incluso hasta escupirle la cara, porque tengo una distancia muy corta o muy estrecha, al punto que estoy violando el espacio personal del otro, ¿sí? Mm,
los gestos que yo puedo usar en esa interacción, y también de ese componente conductual, pues tenemos también esas conductas específicas, que es como pedir algo, cómo lo pido, cuando yo voy a pedir algo, de qué manera lo pido. El agradecer, que también es una conducta que se aprende. El disculparse, que también es una conducta que se aprende. El iniciar y mantener una conversación y el resolver conflictos. Estos componentes de las habilidades sociales son fundamentales para la vida. Por ello, la importancia de que en las instituciones educativas se pueda enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, todas estas habilidades que son mucho más importantes muchas veces, y perdóneme la redundancia en lo mucho más, pero es que a veces nos enfocamos más en las habilidades intelectuales, en el talento que se puede tener, y olvidamos que este componente emocional que regula la conducta de una persona, de cómo trata a los demás, es más importante muchas veces en esa primera impresión que se tiene con alguien, desarrollando una relación asertiva digamos, correcta, porque alguien puede ser muy bueno a nivel de un área específica, puede ser un excelente en lo que hace, pero si no tiene habilidades sociales, no sabe relacionarse, no sabe conectar con los demás, definitivamente pues no va a tener el mismo éxito y la misma eficacia en lo que haga o en lo que se dedique. Conozco por experiencia propia, y sé que usted también, muchas personas con grandes talentos, pero que como personas y su calidez humana están graves, están en 0 puntos. No saben saludar, no saben, bueno, como lo especificamos acá, por ejemplo, en lo cuáles son esos tipos de habilidades. Vamos desde las habilidades sociales básicas, que es, por ejemplo, escuchar, saludar, hacer preguntas. Ojo, que pareciera que como si hacer preguntas es una habilidad social y es básica, sí, por decir algo. ¿Cómo pregunta usted a alguien? Va por la calle y su manera de preguntar es, oiga, señor, hágame un favor, por aquí tal cosa, o la manera como usted le pregunta a la persona y el tono como lo hace no es la correcta, o incluso hace una pregunta que la persona no sabe qué es lo que tiene que responderle porque no hizo la pregunta de manera correcta. Mantener una conversación breve, donde le preguntan, buenos días, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo está su familia? Em, ¿A usted qué se dedica o qué está haciendo? Cosas como esas, que por ejemplo en una entrevista de trabajo es importante, que muchas veces cuando te hacen una pregunta breve, están buscando ver si puedes mantener una conversación o si eres alguien que está tan ensimismado, es decir, tan metido en sí mismo, que no puede hablar o no puede responder cuando le preguntan algo porque siente que no es necesario responder o no es necesario hablar. Entonces, aquí, por ejemplo, el escuchar es fundamental. A veces se oye, el oír es, alrededor mío puede haber mucho ruido. Alrededor suyo en este momento puede haber mucho ruido, el carro, el perro ladra, el vecino grita, cierran la puerta, pero el que está escuchando está atento a lo que se está diciendo aquí en la clase. Entonces, una cosa es oír y otra es escuchar, porque escuchar yo estoy poniendo todos mis sentidos y mi atención a ese estímulo que me están presentando y estoy haciendo un proceso de interpretar qué es lo que me están diciendo. Ese es el escuchar. El saludar. Hay personas que llegan a un lugar y no saben saludar, pasan por el lado de otros y no saben saludar. No dicen permiso, no dicen gracias, no dicen nada. Sencillamente tienen
esas habilidades básicas están críticas y tampoco saben seguir instrucciones. Por ejemplo, le dicen, usted eh, para llegar a tal lugar o para hacer tal cosa, lo primero que tiene que hacer es ir aquí, luego ir acá, ir acá. Ya más de dos acciones, tres acciones y ya la persona siente que se perdió. Y a veces empieza por lo que le dijeron que hiciera de último, empieza a hacerlo de primero. Lo que le dijeron que empezara a hacer después, lo hace iniciando, porque no se sabe seguir las instrucciones. Como muchas veces se le dice, mm, lea primero y luego responda, y la persona empieza a leer y empieza a responder, y al final se da cuenta que dice, solo tenía que leer arriba y no responder nada. Entonces se quedó ahí como, qué embarrada, yo respondí, pero es porque no sabemos seguir instrucciones. Habilidades sociales complejas, entonces ya hablamos de asertividad, que la asertividad es habilidad para escuchar al otro, pero también es habilidad para expresar mi necesidad y que el otro también me escuche. Es decir, ahí es como yo expreso mis necesidades y cómo dejo al otro que también exprese las suyas. No hay asertividad cuando yo siempre expreso y el otro nunca puede expresar nada. Habilidades de negociación, ¿por qué son complejas? Porque requieren un poco más de análisis, hay un desgaste cognitivo mayor en el que se requiere que la persona tenga habilidades para planificar, para organizar, para considerar diferentes variables alternativas y de acuerdo a eso llegar a la resolución de un conflicto. El manejo de las críticas, que también es otra habilidad que a veces no tenemos. Y hay personas a quienes no se les puede decir nada porque todo lo que se les dice lo toman personal, se afectan al punto que se deprimen. Entonces también hay que aprender a manejar la crítica. Hay que aprender a manejarla de manera que sí, tal vez me dijeron algo que no me agradó, no me gustó, pero también de quién vino la crítica, porque la crítica se recibe dependiendo de quién venga y cómo venga, de qué manera me la están diciendo. Quien me la está diciendo es alguien que realmente tiene el argumento para criticarme o es alguien que sencillamente critica porque es infeliz con su vida y por eso me critica. Por ejemplo, el manejo del rechazo, igualmente. Hay que aprender esto, porque en la vida no siempre vamos a ser aceptados. Como dijo alguien, no somos monedas de oro para que todo el mundo nos quiera tener. Entonces hay que aprender a manejar el rechazo. Y una habilidad allí que es compleja también es la cooperación, el trabajar con otros. Hay muchos que dicen, yo prefiero hacerlo solo. Pues puede ser que usted solo lo haga mejor, pero es que se requiere desarrollar esa habilidad social que es compleja, que es como yo trabajo con el otro, me pongo de acuerdo con el otro, porque también en esa cooperación que hago con el otro, yo le aporto y él me aporta a mí, que es la ganancia que debe haber en un trabajo cooperativo. Y están las habilidades relacionadas con la autorregulación, que tiene que ver con el control de los impulsos. Cuando yo pienso antes de actuar, recordemos que nuestro cerebro tiene una parte racional y una parte, digamos, emotiva o más ejecutiva, que responde por estímulo, pero el cerebro racional, que hace parte precisamente de ese cerebro que antes de emitir una respuesta piensa en cuál puede ser la consecuencia de esa respuesta, está también ahí en la balanza y por ello hay que educarla también. Hay que educar esas habilidades ejecutivas en nosotros del control de los impulsos, la tolerancia a la frustración, es decir, cuando las cosas no me salen bien, cómo las manejo, cómo las tolero, cómo las supero. El manejo del estrés, cuando estoy bajo presión porque tengo varias tareas por hacer o porque a nivel del trabajo tengo un jefe que me exige, que me demanda o porque tengo
a nivel, digamos, de compañeros de trabajo también. Tengo una carga a nivel de relaciones, en el ambiente donde estoy. ¿Cómo manejo ese estrés? Y las pausas emocionales, que es cuando yo digo, necesito tomarme un momento para pensar cómo responder a esta situación. Necesito un momento para guardar silencio, para respirar. Y cuando tomo esa pausa, entonces ahí viene esa regulación emocional, viene ese eh, contener, pero también viene cómo respondo al ambiente. Cuando me tomo ese tiempo, esa pausa emocional, pues tengo una mejor respuesta. ¿Cuál es la importancia de esas habilidades sociales? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos dicho bastante, ¿verdad? Primero, en el desarrollo personal, fortalece la autoestima, porque una persona que sabe relacionarse con los demás, que sabe manejar sus emociones, una persona que conecta mejor a nivel personal. Se reduce esa ansiedad social, es decir, como que si me critican, bueno, voy a tomar las críticas y las voy a tomar también dependiendo de quién vienen, con qué intención vienen, las voy a tomar, las voy a procesar y eso no me va a generar una ansiedad, ni un estrés, ni una presión, sino que lo voy a manejar. Ellos facilitan la adaptación a nuevos entornos, porque eso es lo otro, los cambios que se producen, esas habilidades sociales son fundamentales a la hora de transicionar en los cambios. Si yo no sé adaptarme a nuevos entornos, voy a tener dificultades para avanzar en los proyectos, en las tareas, en las metas que me haya propuesto. Y eso de adaptarse a nuevos entornos tiene que ver con algo que en nuestro cerebro se llama flexibilidad cognitiva, que es como yo puedo tener la habilidad para cambiar de tareas, de oficios, de entornos, de circunstancias, sin tener que hundirme en la frustración porque no me resultó como yo quería. Les facilita la adaptación a nuevos entornos. En el ámbito académico mejoran la convivencia escolar, lógicamente, porque si los chicos aprenden a conocer sus emociones, aprenden a regularlas, aprenden todo esto que hemos hablado aquí, a entablar conversaciones más respetuosas, más asertivas, con un mejor entendimiento de la comunicación, de la empatía, lógicamente se va a mejorar la convivencia escolar. Van a facilitar el aprendizaje colaborativo porque se va a entender que lo que yo opino es importante, pero que lo que el otro está opinando también vale la pena que yo lo escuche. Reduce conductas disruptivas en el ámbito académico, que es lo que busca precisamente esta sensibilización a través de esta cátedra de educación emocional, que es que esas conductas de agresión que se vienen presentando en las instituciones educativas se reduzcan. Y en el ámbito laboral, pues favorecen el trabajo en equipo, mejoran la comunicación organizacional, incrementan la productividad y la satisfacción en los empleados. En la salud mental funcionan como un factor protector, facilitan la búsqueda del apoyo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene habilidades sociales y tiene un conocimiento emocional puede reconocer cuándo necesita decir, saben que yo necesito que me ayuden porque no sé cómo resolver esto, porque me está pasando esto, y eso se va a ver, digamos, va a repercutir en que menos enfermedades a nivel de salud mental van a estar presentes. Por ejemplo, si estamos hablando a nivel educativo, si los chicos hablan más de las emociones que experimentan, de las circunstancias que están viviendo, de lo que les está pasando, es más probable que la tasa de, de suicidio, de depresión en adolescentes, incluso en niños, disminuya, en jóvenes disminuya, porque es que el hablar de lo que me pasa, el expresar emocional, eso genera bienestar a nivel personal, se mejora.
La calidad de vida, la sensación de malestar emocional se mejora cuando una persona logra hablar y expresar lo que siente. O sea, el decir no es que voy a llevarlo a terapia. Muchas veces hay una estigmatización hacia la salud mental, los profesionales de la salud mental, como que yo soy loco, yo no necesito ir, como que para qué voy a ir al psicólogo, es porque precisamente se requieren esos espacios de escucha, de orientación, de apoyo emocional, donde me eviten caer en un estado de salud mental deteriorada y afectada. Como conclusión, las habilidades sociales son fundamentales para el bienestar y el funcionamiento cotidiano. Su desarrollo depende de la interacción entre lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Se pueden aprender y fortalecer en cualquier etapa de la vida. Lo ideal, como lo propone la ley, en esta ocasión es que se empiece con básica primaria, que con preescolar, y que se recorra a nivel de la básica primaria a la básica secundaria, educación media. ¿Para qué? Para que los chicos, ya sea en la edad en la que se encuentren, puedan aprender acerca de educación emocional. Constituyen un eje transversal en la convivencia a nivel familiar, porque esto no solo va a favorecer la convivencia académica, a medida que un chico, que un niño, que un adolescente, que un joven aprende educación emocional en su escuela y tiene maestros y docentes que lo contienen, que lo ayudan a regularse, que lo escuchan, que lo hacen sentir en un ambiente seguro, va a ser un chico que va a ir a casa y va a replicar eso que ha aprendido. Entonces la convivencia familiar también se va a ver favorecida. La convivencia educativa, la convivencia en este caso pues laboral, porque también a nivel, digamos, de muchos jóvenes que estudian, pero también tienen que trabajar. La intervención requiere un enfoque estructurado, práctico y que se sostenga, que es como la ley lo propone. Entonces, creo que hasta aquí hemos visto y hemos aprendido lo importante que es la educación socioemocional, por qué es que vale la pena enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, estas habilidades, por qué son importantes, por qué es que se insiste en que estos principios se apliquen, porque no solamente van a afectar el presente de ellos, sino a nivel de lo largo de su vida, ellos van a tener pues herramientas para aprender a vivir en el contexto en el que les toque. Hay que prepararlos para la vida, para lo que les corresponde vivir a cada uno en sus diferentes etapas y procesos. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí esta clase número 3 acerca de los pilares que se ponen en marcha o que se ponen allí como eje para el desarrollo de la cátedra en educación socioemocional. Y a partir de aquí, pues les invito a que reflexionemos. Si usted es docente, educador, si usted está en el campo de la educación, en el aspecto en el que usted se encuentre, cómo usted esto lo puede llevar a ser mejor en lo que hace, pero también a nivel de lo que usted hace a nivel laboral, porque esto aplica para todos los contextos. Es decir, las emociones van con usted a donde usted vaya, como usted las regula, como usted las viva, como usted las maneje, como usted las utilice, es pues la tarea de cada uno. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes entonces esta clase y nos vemos pues en una próxima ocasión.